muchísimo para que todos nos ayornemos, para que todos lo apreciemos y también lo ejecutemos como abogados, pero también como un poco como desde la sociedad, como efectores propios, ciudadanos y ciudadanas, de ir por la búsqueda de la solución mediante la comunicación y el diálogo y no mediante la violencia, ¿no? Digo, esto es importante entender, pero también tomarlo como propio para ir construyendo estos lazos, ¿no es cierto?, amigables en la comunicación, en la conversación, y que pueda traer soluciones y no mayores conflictos, ¿no? Por eso estamos acá. Obviamente reparamos que estamos en nuestro colegio, que le agradecemos a nuestro presidente y a toda, digamos, la mesa directiva a que haya tenido la deferencia, ¿no es cierto?, de que hoy tengamos la oportunidad de tener este espacio de diálogo, de charla, de conocimiento, ¿no es cierto?, y a nosotras permitirnos transmitir lo que sabemos, pero también nuestras propias experiencias en razón de lo que surge, ¿no es cierto?, en materia de mediación, ¿no? Voy a presentar a mis compañeras que están acá junto a mí. Primeramente les voy a, ya todos tienen el título porque todos recibieron la invitación propicia al tema, que es mediación voluntaria en materia de derecho de familia, aspectos prácticos, dice. Así que vamos a ver algunas casuísticas que seguramente va a ser muy interesante que la conozcan para ir avanzando y ejecutando, como dije antes. La que va a exponer la disertante acá, nuestra compañera doctora Romina Ríos. La doctora es la directora actual de nuestro Centro de Mediación Voluntaria, es abogada, mediadora prejudicial, mediadora voluntaria, por supuesto, docente universitaria de la Universidad Nacional de Moreno, y también tiene una intervención como mediadora comunitaria en la Municipalidad de Moreno. Le vamos a aplaudir a la doctora. También tenemos con nosotras a la doctora Mariana Aldana Canevari, abogada, docente de la UBA, abogada también de la UBA, recibida en nuestra casa mayor, decimos nosotras, ¿no? Sí. Coordinadora o codirectora del Instituto de Familia, también de esta casa, consejera titular, ¿no es cierto?, de la mesa directiva, así que con honor lo digo porque en las elecciones anteriores realmente hemos tenido resultados favorables, pero que tiene que ver con personas como Mariana que dan mucho aporte a este colegio. Sí. Así que un aplauso para Mariana. Me presento, yo soy la doctora Ana María Motino, soy abogada penalista, mediadora prejudicial, mediadora voluntaria, directora del Instituto de Mediación de esta casa. Tengo el honor, ¿no es cierto?, de presidir ese instituto, docente ad hoc de la UBA, en práctica profesional, docente de la Policía de la provincia y concejala en curso. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Antes de arrancar, si me permiten mis compañeras, ustedes sabrán que hemos participado de unas jornadas, ¿no es cierto?, hace poquito deportivas, que también tiene que ver con nuevos paradigmas, como dije antes, ¿no es cierto?, no solamente en la comunicación, sino también en otras cuestiones, y lo deportivo también tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la ayuda, ¿no es cierto?, de la personalidad, de la identidad, sí, y cómo se pelea la identidad. El generar lazos también, eso es fundamental. El generar lazos, ese encuentro fue maravilloso, todos los años es maravilloso, pero digo que este año fue especialmente maravilloso. Tenemos acá a la presidenta, que le damos un aplauso por el éxito, la presidenta de Deporte Femenino. Digamos, esto de nuevos paradigmas que estábamos hablando antes tiene que ver con construcciones nuevas y bueno, se suma Elizabeth Moscoso, la doctora, a esta nueva tendencia, ¿no es cierto?, de construcción. Y digo de construcción con todas las palabras, porque la construcción implica esfuerzo y realmente se vio el esfuerzo en los puntajes, sobre todo en los resultados, somos muy competitivos. Sí. No. Igual en los resultados. El puntaje de los resultados se vio reflejado en la gratitud de los colegas que se dieron cuenta del sacrificio que Elizabeth invirtió en todo el tiempo de preparación para estos juegos. Si bien no todos participamos de la parte deportiva, uno lo acompaña
y sobre todo se reconoce. Y queremos también agradecerle a Eli, porque además de haberse ocupado de esta parte deportiva, ella siempre apoyó, conjuntamente con su codirector, el doctor Juanco, todas las iniciativas del Instituto de Familia. Así que Eli, mis agradecimientos para ustedes también, son por todo el año de trabajo que siempre apoyaron al Instituto de Familia, conjuntamente con Aurora. Les hacemos llegar ese agradecimiento especial porque es importante que el colegio trabaje, sus institutos trabajen de forma conjunta. Nosotros, si bien es un trabajo que hacemos absolutamente gratuito y por pasión a nuestra profesión, lo hacemos con mucho sacrificio porque es destinar nuestro propio tiempo de vida, de trabajo y de todo a algo que nos apasiona, ¿no? Que es compartir un poco lo que hacemos y lo que vivimos. Quiero agradecerte, Ana, el haber logrado esta reunión, que la veníamos planeando durante todo el año. Sí, así es. Todo el año estuvimos tratando de llevar adelante esta reunión. Al igual que el año pasado cerramos con la temática, acompañadas también de Aurora y de Eli. Quiero también agradecer especialmente a Romina, porque además de todas las descripciones que ella tiene, es amiga personal. Así que fue muy... Romina va a dirigir el evento, pero nunca le preguntamos, no importa, lo va a dirigir ella, va a estar. Y sí, siempre está dispuesta a participar y a colaborar, porque más allá de la parte de la mediación, también hace derecho de familia. Sí, no, sí, totalmente. Entonces, sí, es algo que es lo cotidiano. Yo creo que los abogados en general, bueno, algunos no harán, pero en una gran mayoría es el cúmulo como cotidiano de casos de un estudio, es laboral, familia, siempre pienso hay una yo, consulta. Siempre hay una consulta y aparte es un derecho muy fundamental, digamos, asegurar eso como progenitores, si somos progenitores, es muy importante. Antes se estilaba más dejar de lado, no hacer el reclamo por ejemplo, de cuota alimentaria. Era bastante común escuchar, bueno, no. Yo creo que eso fue cambiando con los años y las personas, las mujeres, que en general son quienes en su mayor parte se responsabilizan, han comenzado con mucha más asiduidad, más seguido, a iniciar los procesos judiciales que corresponden para reclamar y tomar otro lugar, un lugar de realmente representar los derechos de sus hijos. Así que me parece que el derecho de familia y la mediación voluntaria en particular es un tema, es una buena manera de procurar resolver los conflictos fuera del ámbito judicial. Es algo nuevo, así que por eso amerita esta charla, que lo que intenta es también, bueno, divulgar y que todos estemos un poco más a tono y conozcamos cómo es el procedimiento para que lo podamos empezar a difundir y utilizar. Sí, Ro, antes de que arranques con la temática, conjuntamente con lo que vos decís y en razón de lo que dice Ana, con el cambio de paradigma, también hay muchos progenitores que empezaron a reclamar la vinculación, porque es cierto. Antiguamente no se estilaba tanto el tema de responsabilizarse por los niños, y con este cambio de paradigma donde todo cambió y donde todo se vuelve un poco más dinámico, porque nuestra sociedad también nos lo reclama, también hay muchos progenitores que están reclamando por la comunicación, y eso también es algo que nosotros queremos traer a este pequeño espacio de diálogo. En razón de todo esto, y además de que nuestra ley de ética profesional nos insta, ¿no?, a que tengamos la mejor predisposición para el devenimiento de los acuerdos, es que decidimos con Ana dar este pequeño espacio de charla y de diálogo para brindar una herramienta más para nosotros como colegas y para nuestros clientes. Así que Romy nos va a dar un poquito el panorama de lo que es el tema de mediación voluntaria, porque sabemos bien que no es una temática obligatoria, ¿sí?, de mediación, pero que nos resulta en algunos casos una herramienta de utilidad, porque tenemos la posibilidad de dialogar. Con Aurora siempre pedimos que por favor que prioricen la palabra, que intenten la comunicación. Si al otro lado no hay espacio, no habrá espacio, pero si lo está, no dejen de utilizarlo, porque en razón de lo que decían anteriormente, como sociedad tenemos que aportar nuestro pequeño grano de arena a hacer una sociedad un poco más llevadera. Entonces, si nosotros podemos generar lazos de comunicación con un colega y solucionar un conflicto de una forma más rápida y efectiva, también va a ser favorecedor para nuestras economías. Así que también es algo que no podemos dejar de obviar, ¿no?, que de esto vivimos todos.
Así que, Ros, Yo tengo para Sí. agregar solamente, si me permiten, Ujú. compañeras, solamente que tengan en cuenta que la mediación voluntaria es un servicio que brinda este colegio, ¿cierto? Que está obviamente reglamentado, pero que es un servicio que hace que esté el colegio más cerca de nosotros los profesionales y también de la comunidad. Y esto también es muy importante porque es una institución que siempre acerca y está presente, ¿no?, al servicio. Entonces, que lo tengan en cuenta, como dijo acá Romina, que lo difundan, que ustedes mismos también lo ejerzan, lo ejecuten, lo usen a este servicio, porque realmente es recomponedor, en todos los sentidos. Y ya van a ver con el trayecto de lo que va a explicar Romina, de lo que se trata del proceso de la mediación voluntaria, que es muy beneficioso, en todos los sentidos. Gracias. Por favor. Bueno, un poco para comenzar, pensé en repasar el concepto de la mediación en sí, no de la mediación voluntaria, sino de la mediación como un proceso, como un procedimiento en el cual las partes recurren a un tercero, ese tercero es imparcial, es neutral, ¿sí? No se ve beneficiado ni tiene ningún interés en el proceso, eso es muy importante. Es un proceso no violento, informal y confidencial, algo que es fundamental destacar esa confidencialidad porque las partes, esa confidencialidad les permite a las partes que en las audiencias que se desarrollen puedan, expresarse libremente y no tengan temor de manifestar algún hecho que luego pueda ser utilizado en otro ámbito, en el ámbito judicial, por ejemplo. Entonces, esa confidencialidad, además, no mencioné, pero es muy importante también el consentimiento informado que se le brinda a las partes en cualquier mediación. El consentimiento informado implica explicarle las consecuencias que pueden tener el proceso, ¿sí? Positivas, negativas y todas las implicancias. El consentimiento informado es un término, que también se utiliza en otros ámbitos, ¿no? Como en el ámbito médico, por ejemplo, nos brindan el consentimiento informado. La mediación, en términos generales, busca resolver el conflicto con la decisión tomada por las partes. Ese tercero, ese mediador designado, interviene, pero no resuelve. No es quien toma la decisión, sino que tiene diferentes funciones. Si bien no toma la decisión, ¿cuáles son las funciones del mediador? Ese mediador va a facilitar el diálogo, es una persona versada, que está preparada, que tiene una formación tal que le permite aplicar diferentes técnicas y herramientas, porque si no uno diría, ¿para qué recurrir a un mediador? Puedo negociarlo, puedo aplicar como método de resolución la negociación, ¿no? Eso es un planteo razonable. ¿Cuándo aparece la mediación? A mi entender, cuando la negociación se agota, que sucede también, a todos como abogados nos sucede, un paso próximo, un paso superador a la negociación es la mediación, que es una negociación en la cual hay un tercero que colabora y procura que las partes arriben a un acuerdo. ¿A cualquier costo? No. Es que arriben a un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. Y como estaba diciendo, retomando lo que estaba diciendo antes, tiene varias funciones el mediador, tales como facilitar el diálogo y otras herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con nivelar la violencia existente entre las partes, gestionar las emociones. Yo lo estoy mencionando a grandes rasgos, pero, por ejemplo, en lo que es la charla de hoy, que nos vamos a abocar exclusivamente a las cuestiones de familia, qué importante, díganme si ustedes no coinciden también, es la gestión de las emociones. Cuando tratamos cuestiones de familia, no nos encontramos en una mediación como cuando sucede un daños y perjuicios, que son, un accidente de tránsito, dos partes que no se conocen, que plantean cuál es el daño que se generó, arriban a un acuerdo, se abona la indemnización y nunca más vuelven a tener vínculo alguno. En las cuestiones de familia es muy diferente, porque justamente son personas que tienen relación desde hace años y van a continuar teniéndola, si por ejemplo son progenitores de niños o de niñas.
Entonces, es muy importante cómo gestionar las emociones. Son partes que han tenido una historia vivida con conflictos, una parte conflictiva, una parte no, pero eso hace que cuando se sientan a la mesa de la mediación, esas emociones, por supuesto que afloran. Me puse a enumerar cuando preparé un poco el punteo y dije, no las voy a mencionar las emociones porque son todas negativas. Dije, puse la tristeza, la ira, la nostalgia también se me ocurrió. Bueno, a veces que no es tan negativa la nostalgia, sí, por lo menos, o el rencor. Bueno, entonces ahí es difícil a veces negociar, porque cada parte tiene su letrado y por supuesto, en nuestro rol de letrados, vamos a defender los intereses, yo diría más las posiciones de nuestro cliente. En cambio, la mirada de un mediador que es neutral, que puede quizás empatizar con uno y con otro, tiene una intervención diferente. Y aparte, tiene las herramientas como para gestionar las dos puntos importantes en la cuestión de familia y diría en otras materias también. La gestión de las emociones, pero también en una sociedad que cada día es un poco más violenta, la gestión de los niveles de violencia. En mediación se toma el término, y ustedes lo habrán escuchado, como escalada del conflicto, cuando las partes comienzan a utilizar elementos un poco más violentos, ¿sí? Cuando uno va conflictuando, se va elevando ese nivel de conflicto. Hay escaladas que son constructivas. Muchas veces no te pasó, Ro, que estas emociones a veces se ven atravesadas por la mala interpretación de lo que por ahí el otro colega expresó en alguna situación y hay una confusión entre lo que expresa el colega y lo que la parte dice, entonces el otro se ve todavía más angustiado o más enojado. Porque en realidad en la mediación hay varios vínculos. Está el vínculo entre las partes, pero también está el vínculo entre las partes y sus letrados, que es lo que está un poco, sí. El vínculo entre los letrados, y bueno, y de las partes con el mediador, de los letrados con el mediador. Aparte porque la mediación es para las partes, no es para los letrados que acompañan. Los letrados que acompañan están para asesorar cognitivamente en el momento exactamente. De llegar. Hay que escuchar a las partes. Agrego, aparte de la cuestión de la violencia y de las emociones, que bueno, en eso creo que tiene un rol fundamental el mediador, en eso puede colaborar. Otro punto importante es las posiciones versus... Las posiciones es como lo primero que se solicita cuando comienza el conflicto. Luego de la intervención de un mediador, lo que se espera es que luego de preguntar, de repreguntar, de conocer bien el conflicto, de dialogar con ambas partes, la idea es que pueda el mediador descubrir cuáles son los verdaderos intereses detrás de esas primeras posiciones que esbozan las partes cuando acuden a la primera audiencia. Esa es otra función de la mediación. Hago hincapié en esta introducción un poco de cuáles son las funciones del mediador, porque saliendo de mi rol de mediador pienso, bueno, pero para realizar un acuerdo extrajudicial, bueno, lo negocio con la otra parte en el estudio, en mi estudio, en el estudio del otro y avanzamos. Bueno, yo creo que lo que entorpece la negociación son estas cuestiones, la cuestión de las emociones entre las partes, del pasado, en el derecho de familia, del pasado, de todo lo que ha sucedido entre las partes. Cuando llegan a la mediación, bueno, es un trabajo también del mediador hacer hincapié en el presente y el futuro. Y, bueno, dejar de lado todo lo que ha sucedido. Muchas veces nos encontramos que está estancado, esta es la palabra. Esta negociación entre profesionales está. Cuando los abogados vienen, nosotros que quizás han tenido diálogo, pero que no pueden seguir porque claramente necesitan de quien tiene la herramienta para también trabajar no solamente la comunicación, porque la comunicación es todo, ¿no? No solamente lo verbalizado, sino también escucha. Y nosotros los mediadores, o las mediadoras también,
tenemos mucha característica en esto de la comunicación, como bien dijo Romina, pero también en estos otros sentidos, con lo cual procuramos, ¿no es cierto?, afianzar que cada uno, ¿no es cierto?, se pueda escuchar también, ¿no? Digo, ¿qué tan importante? Nosotros usamos una técnica que se llama parafraseo o resumen, que muchas veces le hacemos escuchar a la otra parte, a veces lo que dijo y a veces al otro lo que dice pero como que escuchado desde la figura del mediador o la mediadora se escucha de otra manera. Incluso después, y volviendo a lo que dijo en su momento Mariana, que es importante, lo de la interpretación, porque muchas cosas que tienen que ver con la mala comunicación, tienen que ver con este sentido de la mala interpretación, ¿no? O de las formas. Y en la forma está muy zanjada hoy la violencia, ¿no? Digo, todo hoy lo hablamos a los gritos, prepotente, en la calle lo vemos, ¿no? En el cotidiano, en lo común. Entonces es muy importante que los abogados también se abran a la posibilidad de este servicio, de esta nueva herramienta, para que se sientan ayudados, ¿no? Es esto realmente lo propositivo de este encuentro, pero también de este servicio. Quería, más allá de que esto es un encuentro sobre cuestiones de familia, como el Centro de Mediación Voluntaria les cuento, está funcionando desde fines del año pasado, es relativamente nuevo y aborda cuestiones también civiles. Creo que es importante hacer algunas pequeñas distinciones que existen entre la mediación previa obligatoria y la mediación voluntaria. Bien, por ejemplo, en la mediación previa obligatoria, en muchas materias civiles, obligatoriamente, ¿qué pasa? Como la palabra lo dice, obligatoriamente se debe transitar el proceso de mediación. Bueno, en este caso, y agotada esa instancia, si no se arriba a un acuerdo, si se arriba a un acuerdo, se da por finalizado el conflicto. Pero si no se arriba a un acuerdo, ese cierre de la mediación previa obligatoria implica habilitar la vía judicial. Sí o sí se debe transitar con acuerdo o sin acuerdo. Si es sin acuerdo, transito la mediación previa y luego habilitar la vía judicial, puedo iniciar el proceso judicial. Eso no existe en la mediación voluntaria. La mediación voluntaria no habilita la vía judicial. Más allá de que es una charla sobre derecho de familia, es importante saber esto. Si ustedes tienen en el estudio un caso civil de daños, por ejemplo, que obligatoriamente debe atravesar la mediación preobligatoria, ¿pueden intentar resolverlo en la mediación voluntaria? Sí, por supuesto, pueden intentarlo. Ahora, el fracaso del proceso de la mediación en la mediación voluntaria, ¿significa que habilita la vía judicial? No. Debo sortear un mediador previo obligatorio. Pero es una opción, es una alternativa. Eso es una diferencia. Otra diferencia bastante fundamental tiene que ver con, por ejemplo, los honorarios. En la mediación previa obligatoria, un mediador que interviene y que es sorteado por la receptoría, notifica, se realizan las audiencias que estimen pertinentes las partes y luego se inicia el proceso judicial. ¿O no? ¿Se inicia o no se inicia el proceso judicial? Ya se les adeudan honorarios a los mediadores. Conforme la ley, conforme la norma que está establecida, ¿sí? Que hay un decreto, que es el 600/2021, que es reglamentario de la ley de mediación previa obligatoria, que es donde se están los parámetros de cómo se regulan los honorarios a los mediadores. Bien, no es que se acuerdan sino que están establecidos allí. Bueno, ese es otro punto. En la mediación voluntaria es diferente. Si no se arriba a un acuerdo, no se le deben honorarios al mediador voluntario. Sí, más adelante voy a explicar un poco en el proceso, hay un monto por gastos, pero no hay, más allá de que se hayan celebrado las audiencias y demás, solo se adeudan honorarios si se arriba un acuerdo. Si no se arriba un acuerdo, no. Creo que es un dato fundamental, por eso un poco decidí comentarlo bastante al principio y no hacia el final, porque creo que si yo tengo un caso en el cual estoy dudoso, me parece que es posible algún tipo de acuerdo,
Bueno, más en cuestiones de familia, porque si yo decido iniciar el proceso judicial, todos sabemos que demora, que tiene su demora, hasta que designan las audiencias de la etapa previa y demás. No quiero decir plazos, pero por lo menos 2 meses o 3, quizás. Bueno, con suerte. Bueno. Entonces, sí. Y bueno, también tiene que ver con una cuestión de la problemática que tenemos en nuestro Claro, departamento. estamos en un Pero departamento bueno, que está colapsado, con solamente tres juzgados de familia, con una población importante, sí, absolutamente. claro. Y donde Comparando la con violencia otros es departamentos, elevada, no sé, la tienen conflictiva es 12 elevada. juzgados Contra tres. en comparación. Contra nuestros 3. 3. Entonces, o sea, Entonces hay que buscar alternativas. Entonces, hay que utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano, básicamente. exactamente. Y esta es una que encontramos que es bastante útil, que es flexible, que es adaptable y que para los temas de familia lo que más necesitamos es eso, que se pueda amoldar a las necesidades de la situación que estamos trayendo, porque todas las que traemos pueden ser la misma temática, pero no son iguales. Así que esta es la posibilidad que nos da este... Yo siempre digo, igual, la mediación es una herramienta más. En muchos casos yo he visto, incluso con mi sorpresa, mi propia sorpresa siendo mediadora, he visto que se arriban a acuerdos en muchísimas situaciones. Ahora bien, ¿es la solución siempre y a todos los conflictos? No. Bueno, no. Puede ser que un conflicto en este momento, en noviembre del 2024, no esté maduro para ser resuelto y ese mismo conflicto se aborde desde la mediación unos meses después y por las circunstancias del caso, en ese momento sí se puede resolver y en este no. O conflictos que tienen niveles de violencia muy altos que las partes, porque algo que no dije y que es fundamental, es que la mediación tiene que ver fundamentalmente con la autocomposición del conflicto. Las partes son quienes, ese término es lo que define la mediación, la autocomposición del conflicto. No viene un tercero a resolverlo como sucede en el proceso judicial. Una vez que uno somete al conflicto al proceso judicial, ya no puede luego sustraerse. Bueno, sí, uno puede desistir del proceso o de la acción, además, pero el conflicto ya está sometido a que un tercero lo resuelva. Lo que como que propicia la mediación y sobre todo la voluntaria en esta temática es que si el conflicto a lo mejor no está maduro, pero teniendo este espacio de privacidad, de confidencialidad de lo trabajado, por ahí ayuda a las partes a que puedan madurar determinados temas. Quizás no lo resuelvan en esta instancia y lo terminen judicializando, pero ya habiendo expresado ciertas cuestiones que hacen a estas situaciones de angustia, de molestia, a estas emociones que se puedan trabajar, que se puedan gestionar, a lo mejor genera que ese conflicto que se tuvo que judicializar se pueda resolver. ¿Por qué? Porque utilizamos esta herramienta que se trabajaron estas situaciones que quedaron en la intimidad de este proceso. Y por eso encontramos también útil la mediación voluntaria en familia. Es una herramienta, como dijo Romy, algo más que sumamos a poder generar soluciones. Y es una herramienta, obviamente, que es muy útil, que es muy interesante por lo que aporta, porque aparte trabaja muchas veces lo que tiene que ver lo relacional, lo vincular, porque se pueden evaluar la resolución de conflictos de una manera progresiva, por ejemplo, que se estila mucho en el derecho de familia, realizar acuerdos provisorios para luego irlos modificando hasta arribar a un acuerdo un poco más definitivo, en unos plazos y acordes a las partes. Las partes son las que van a poder decidir en conjunto con el mediador, por supuesto. Estamos hablando de plazos de, no sé, en 10 días volver a tener una audiencia o incluso muchísimo menos. Hablando de los tiempos, porque la verdad es que todos evaluamos tiempos y costos, y el modo, ¿no? Es un modo pacífico, por supuesto, es un modo pacífico que busca eso,
que las partes puedan comprometerse en ese acuerdo, porque recién hablábamos 10 minutos antes de comenzar la charla, que a veces les habrá sucedido también en una audiencia judicial, en la cual el tiempo apremia también, en general son audiencias bastante breves, el consejero o la consejera, bueno, un poco induce a que se celebre, a que se cierre con acuerdo. Ese acuerdo, las partes, lo pudieron procesar acabadamente, tiene el detalle acorde a las necesidades que ese caso requería. En algunos casos la respuesta será sí, pero en otros casos yo creo que no, por un poco de falta, por el propio sistema está dispuesto así, por esa falta de tiempo, pienso yo. Ese tiempo en la mediación voluntaria creo que se puede propiciar con la intervención de un profesional también, no es que las partes están derivadas a sus suertes, sino que están acompañadas. Y un poco el tema del contacto, porque como ahora la mayoría de las audiencias se celebran de forma virtual, Eso también es muy importante ha influido, porque sí. Nosotros tenemos consejeras que están hace años trabajando en nuestro departamento y conocemos cómo ellas, con su mirada solamente, perciben cuando alguien está conforme, cuando algo está pasando por detrás. Y por ahí el tema de la tecnología, si bien nosotros estamos muy contentos, Claro. no favorecen este aspecto de las cuestiones de familia. Y en algunos casos en particular necesitamos esa presencialidad, ese contacto, ese espacio de diálogo entre personas, ¿no? Y dejar de lado nuestra camarita que amamos y que llevamos siempre en todos lados en la mano. Pero yo soy realmente muy, muy pro de toda la parte tecnológica, nos ha ayudado un montón, nos facilitó un montón el trabajo, pero en estas cuestiones de familias a veces pedimos esta presencialidad por esta cuestión en la cual las partes tienen, lo decía recién, conflictos que son el mismo, alimentos, es el mismo el de ella, el de ella, el de ella, el mío, pero las partes tienen situaciones diferentes a trabajar. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de traerlos a la mediación voluntaria, esto que decía Ro de la escucha, de la palabra, está bueno que las partes puedan expresarlo y necesitamos a veces que se dé de forma... Que sea presencial. Claro, Sí, de forma sí. tangible. Yo quiero traerles a colación, a lo último que dijiste vos, Romina, de la diferencia de un acuerdo en sede judicial, donde se hizo un poco de compresión, ¿no? Hay tensión ahí, pero además los tiempos son otros, ¿no es cierto? Entonces las formas se convierten en otra cosa. Digo, no es mejor la voluntaria que es más distendida, donde las partes se convocan, donde el encuentro es menos, donde fluye el diálogo, donde los protagonistas, y esto es para acentuar, son las partes, ¿no es cierto? Y en donde el resultado de un acuerdo, a diferencia de lo judicial, muchas veces es perdurable. Porque qué mejor, ¿no es cierto?, que lo resuelvan las partes, que saben cómo lo van a poder llevar adelante, a que alguien lo pueda imponer, que lo venga a imponer. Exactamente. Entonces esa característica fundamental, ¿no es cierto?, en el resultado, en las mediaciones, es realmente para resaltar y para que lo tengan en cuenta los colegas y las colegas, porque es como en familia, ustedes, muchos que seguramente hacen familia, acá Mariana seguramente no me va a dejar mentir, tenemos al teléfono todo el tiempo esta cuestión de no me trajo al nene y vino tarde y me lo trajo con la ropa sucia y me lo, ¿no es cierto? Y estas cuestiones... Y aclaremos que un viernes a las 10 de la noche también, o un domingo. Entonces estas cuestiones... Me pagó un día tarde, le entrego al chico un día más tarde. Claro, a ver, estas cuestiones, colegas, ¿lo podemos evitar? Claro, sí, si tenemos recurrimos a los ámbitos en donde realmente se puedan trabajar bien la gestión de las emociones, ¿no es cierto? Y los niveles de violencia, y también procurar los tiempos, y también procurar que ellos mismos se encuentren satisfactorios con lo que han decidido en ese acuerdo. Entonces, es así cuando tenemos menos llamados, los abogados y las abogadas. ¿Se entiende más o menos ahí donde vamos? Sí. Yo quería hacer una pregunta. A ver, yo utilizo, ¿no? Porque viste que yo estoy mucho con los noveles y que los noveles, la licencia de autora acá de noveles, es
nos llega un caso, ¿no? Al estudio. Vos sabés que también está lo económico, que no lo pueden encarar, que también analizar la situación. Dicen, no, mira, no tiene trabajo estable, y esto y lo otro. Y vos decís, porque no me viene a dar la cuota. Bueno, a ver, antes de empezar el proceso, porque tenés que gastar el bono, vamos a recurrir a esta herramienta que el colegio no la tiene. Vamos a encarar por este lado, es una herramienta alternativa. Que si pica, pica. Lo traemos, hacemos un acuerdo y se soluciona el problema. Porque también hay que pensar en eso, en lo que tengo yo como herramienta para no meterme después, o también en la conectante, en las costas. ¿Entendés? En las costas. Mira, Sí, Eli, sí. me decía los otros días una colega, disculpen, me decía una colega, ¿puedo mandar una carta, documento así y así? A ver, Por eso es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta. Si nosotros podemos reducir costos, Exacto. tiempos, se los dije hoy al principio, todo lo que nosotros podamos agilizar de nuestro trabajo va a ser reflejado en menos cantidad de expedientes, que si los podemos resolver de una forma en la que la persona esté satisfecha con esa decisión que se tomó, obviamente va a ser mucho más perdurable en el tiempo que algo que se le imponga. Claro. Y a nosotros también nos va a dar muchos más réditos económicos, porque nosotros vamos a poder terminar este proceso y poder continuar con otro que también nos va a generar ingresos. O sea, porque por más que no tenga tantos recursos, sí o sí algo nos van a por eso te digo, a redituar. veces decís, ¿dónde vive? Cuartel quinto, la vuelta en el poste que está ahí y no sabés cómo. Abajo el canario. Claro, entonces. Ahora voy a explicar un poco el tema de las notificaciones. Bueno, si sabés que te vas a meter en un proceso, ¿cuándo lo vaya a notificar el oficial notificador? Jamás me va a llegar. Entonces, utilicemos esto, porque ahora las doctoras van a hablar cómo es el tema de notificar, que quizás es ahí. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos? Claro. ¿Cómo llegamos? Bueno, Pero para ir... otra cosa, Romy, Sí, decime. Y esto de la mediación voluntaria se puede iniciar, se puede utilizar, pero cuando no hay un proceso abierto. Ahora voy a explicar eso. En realidad, no, sí, el principio general es que sí, como vos decís, pero hay excepciones. Pero no. Yo quiero muchas gracias. Primero vamos a comentar cuáles son, todos los temas de las materias de familia son mediables. Bueno, todas no. Podemos mencionar cuidado personal sí, régimen de comunicación, atribución del hogar conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, compensación económica, el plan de parentalidad, no sé si me estoy olvidando alguno. Bueno, ¿qué cuestiones obviamente no son? Yo digo obviamente, pero un divorcio vincular, obviamente no es mediable, una guarda, una medida excepcional de abrigo, por supuesto que no, una determinación de la capacidad jurídica. Bueno, todos esos procesos necesitan sí o sí prueba, producción de prueba, para probar esos estados. Esas son las materias que son mediables. ¿Cuáles mediables y cuáles no son mediables? Yendo a qué caso puedo someter. Recién ahí estaban hablando. Algo elemental, no puede existir restricción perimetral vigente. Bien. ¿Puede haber una restricción perimetral ya vencida? Sí. Porque bueno, ya está vencida, justamente. Pero si existe una restricción perimetral vigente, no es materia mediable, mientras perdure esa medida, ¿sí? Eso por un lado. Luego, el principio general es que tiene que ser un conflicto que no esté judicializado, ¿sí? Un conflicto que no haya proceso iniciado. Ese es el principio general. Ustedes, en general, quédense con esa idea. Ahora, ¿hay alguna excepción? Sí, y de hecho ya no sucedió. Puede suceder que las partes de mutuo acuerdo ya esté judicializado el proceso y estén, como dijeron hace un momento, quizás estancado en la resolución y soliciten a través de sus abogados la intervención del Centro de Mediación Voluntaria, pero deben comunicarlo al juzgado interviniente. Otra opción, que es lo que sucedió en la práctica, es que un juzgado, el juzgado de familia 1 en este caso, decida, le parezca conveniente por cómo se está desarrollando ese proceso judicial, decida sugerirles, porque tampoco puede
indicarles, sugerirles, recomendarles a las partes que asistan al centro de mediación voluntaria. Por eso, el principio general, ¿cuál es? Es que tiene que ser una cuestión que no haya sido abordada judicialmente, que no esté el proceso judicial iniciado. Pero hay alguna excepción, sí, si el juzgado interviniente así lo estima y se lo comunica a las partes, o si ambas partes de común acuerdo lo solicitan y lo comunican al juzgado, que seguramente el juzgado... Eso tiene que ver con esta gran cantidad de emocionalidad que traba la resolución del conflicto. En el caso en el caso que llegó, por ejemplo, lo que sucedía eran unos progenitores que tenían varios hijos en común, tenían ya un acuerdo, pero uno de los hijos, uno de los niños, tenía una discapacidad muy, muy grave, no se movilizaba y necesitaba asistencia para todo, para alimentarse, para vestirse, 100%. Entonces, donde no podían acordar, estaba un poco estancada el acuerdo, era en relación a los cuidados de ese hijo, no del resto, tenían 3 hijos, ni las otras cuestiones. Es un caso muy particular, por eso digo. En un caso, habían tenido 2 o 3 audiencias ya por esa cuestión en el ámbito del expediente judicial y no se había resuelto. Entonces, la jueza fue quien les sugirió tomar la opción de la mediación voluntaria. Y ese caso llegó a un acuerdo. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes. Quizás también tiene que ver un poco con los tiempos y el tipo de intervención. El mediador que resolvió esa cuestión, que pudo intervenir en esa cuestión, que es el doctor Correa, tuvo 4 audiencias para resolver. No sé de qué extensión ni con qué tiempo, pero en 4 oportunidades se reunieron. En el caso de él, voy contando un poco la casuística fueron 3 por una cuestión de distancias y de tiempos, fueron 3 audiencias virtuales y una única presencial. A contrario un poco de lo que estábamos hablando antes, que recomendábamos un poco la presencialidad en muchos casos y más en las cuestiones de familia. Yo también soy partidaria, pero es algo que en realidad las partes, comienzo un poco a explicar cómo se inicia el requerimiento. La documentación necesaria es mínima, es el DNI de la persona que comienza, que es la requirente, la credencial escaneada o en copia del abogado que lo representa y completar el formulario que brindan desde acá, desde el colegio. ¿Bien? ¿Mandamos un correo, Romy? ¿Cómo hacemos? Sí. Yo quiero iniciar la mediación. ¿Qué hago? En el colegio hay en realidad un WhatsApp que está abocado a mediaciones, ¿sí? Que está Grisel, una compañera. Uno se contacta por cualquiera de los medios de los WhatsApp del colegio o telefónicamente y te derivan con esa persona. Completas el formulario. Ese formulario lo firma el requirente, lo firma el letrado, se escanea, similar a la mediación previa obligatoria, y se abona un IUS y las notificaciones. ¿Cómo lo abonan? Ese IUS, cuando ya se es designado el mediador, lo coordinan con el mediador, igual que en la mediación previa, obligatoria, similar. Ahora, ¿qué tiene algunas diferencias con las notificaciones que estamos acostumbrados nosotros? Que es lo innovador, digamos, porque estamos acostumbrados a la cédula de notificación. Bueno, en la mediación previa existe la cédula ad hoc. Bueno, acá en la mediación voluntaria, cédula de notificación de la Suprema Corte, como estamos acostumbrados nosotros, no. Sí, se puede notificar a la contraparte por carta documento, cédula ad hoc, que la confecciona el mediador, pero la diligencia el letrado. Correo postal, que eso no estamos acostumbrados, una carta. O correo electrónico. ¿Carta simple o carta certificada? Ambas. A elección del... Ambas. ¿Por qué? Porque como acá no hay una vía judicial que después hay que comprobar que efectivamente notificaste a la otra parte, sino que es algo puramente voluntario, el primer interesado en que realmente sea noticia de la audiencia es el que inicia
el abogado requirente. ¿Podemos? Yo quiero que la otra parte realmente se entere para que concurra. ¿Podemos también utilizar el WhatsApp? ¿Podemos confeccionar la notificación idéntica a la que queríamos en la carta y mandarla? No está considerado en nuestro reglamento. Todo esto que estamos un poco explicando, mucho más resumido y demás, está en el reglamento de mediación voluntaria que está en la página del colegio, Te lo consulto, que se puede descargar. porque en la última reunión, en las anteúltimas reuniones de Colproba, del Instituto de Familia, de la Comisión de Familia, Sí. se está trabajando sobre el proyecto de modificación del tema de notificaciones en la parte de familia específicamente, y se está trabajando sobre la incorporación de los medios. El mail sí. está. El Pero mail se está. está pidiendo la flexibilización a los medios electrónicos, como por ejemplo el WhatsApp. Eso se está tratando de incorporar. Igual se ha ido flexibilizando porque hoy por hoy, en un proceso judicial en familia, permiten la notificación por carta documento, que en otro momento eso no era factible. Por WhatsApp. Sí, en Matanza, Morón no era. Sí, en alguna. Depende, por eso te estaba diciendo, es algo que con Sí, lo que ahí va. trabajamos en Colproba que se está pidiendo. Sería lo más razonable porque todos nos comunicamos de esa manera. Ahora, ¿cuál es el punto? Igual, hablando de cuando uno tiene que acreditar que realmente notificó, no en la mediación voluntaria, sino digo en las otras instancias. Sí, ¿Cuándo hay que acreditar? Tenés que tener la certeza de que efectivamente ese celular pertenece a esa persona. Muchas veces te suelen pedir el doble tilde azul. ¿Qué pasa con los que tienen todo bloqueado? Nunca vas a tener el doble. Es una herramienta que yo utilizo, que se los Pones el comento. dedito. Fácil te dice. Una herramienta que yo, cuando tiene todo bloqueado, no te lo dice. Una herramienta que yo utilizo es primero comunicarme con la persona cuando tengo la autorización de que sea por medios electrónicos como el WhatsApp. Yo me comunico con la persona, me presento. Una vez que la persona me da la certeza de que es él y que me responde, le envío esta notificación. Entonces, pese a que no tenga la tilde azul, yo le hago saber al juez que ya me contestó, de que ya lo vio y de que me está leyendo, Claro. y le mando la notificación. Algo que no comenté, vuelvo un segundo hacia atrás y que es importante, en el caso de que tengan algún caso que ya esté judicializado, esto que decíamos recién, y las partes solicitan la intervención del centro de mediación, en ese momento se suspenden los plazos del proceso, Okay. mientras dure la mediación voluntaria. El juzgado se solicita, claro, lo solicita la parte dentro del proceso judicial y desde el momento en el que el juzgado habilita a que las partes se acerquen al centro de mediación voluntaria para tratar de resolver el conflicto, se suspende el plazo mientras dura eso. Como máximo, según nuestro reglamento, una mediación voluntaria tiene un plazo de 90 días. Si hay ¿Sí? un acuerdo positivo, ¿el instituto directamente comunica al juzgado o lo arriban las partes el acuerdo? Lo acercan las partes, Ok. lo acercan las Porque partes, si en es el realidad. juzgado el que los deriva a ustedes, por ahí ustedes comunicaban el arribo. Claro, no, pero las partes son las que... Algo que iba a comentar, que es un poco más de lo que estamos hablando, que los que sean de acá de Moreno y del departamento lo van a recordar, que no existe mediación previa obligatoria en familia actualmente. A pesar de toda la demanda que existe de casos, ¿no? Esto que estamos comentando, este colapso que existe en la justicia, no existe. Desde la Comisión de Mediación en su momento lo estábamos comentando y ahora retomamos ese tema, queremos plantear que retorne eso. Estuvo vigente, no lo sé. Un mes fue obligatorio mediar todas las cuestiones de familia y luego se dejó sin efecto esa decisión. Más que nada, además, teniendo en cuenta que existen, no sé si todos, pero gran parte de los mediadores previos obligatorios, hicimos la capacitación y la formación en mediación familiar para dicha situación, esperando, bueno, la implementación de la mediación en materia de familia,
que, bueno, como les digo, duró ese breve tiempo. Queremos retomar, tenemos la idea desde la comisión de retomar ese planteo, porque si bien la mediación voluntaria es una herramienta similar, bueno, si estuviera estandarizado, sería también beneficioso para es todos, importante, es muy importante. Sí, Sí, es yo vengo y importante que se pido- acompañen todos, los mediadores, las No, mediadoras pero y los colegas. Me pregunto por ahí desde afuera, viene cualquiera de los colegas, pide la mediación y es con un tema de familia. Los mediadores que me puedan llegar a tocar, Sí. ¿están capacitados para abordar los temas de familia? Porque ese es un cuestionamiento que regularmente se toma y se pone sobre la mesa al momento de decir, bueno, pero no es una materia mediable porque la persona que me va a atender no está capacitada, no tiene experiencia en el tema. Los que... En realidad, claro, no comenté cómo se designan los mediadores, que también eso es algo importante para saber. En lo civil ya sabemos, es por sorteo. También pueden quizás conocer, en sede autónoma muchas veces uno puede elegir al mediador. Sí. Quería comentar eso, que en la mediación voluntaria no se elige, sino que, Yo no puedo venir y pedirla, quiero a Romy en mi caso. claro, no. Bueno, Hay un eso- listado de mediadores voluntarios que te contesto lo de la Sí. especialidad. Los abogados que decidimos, los mediadores que decidimos ser mediadores voluntarios, de acuerdo a nuestro currículum, elegimos la especialidad. Por ejemplo, yo no soy mediadora en materia penal, por ejemplo, la doctora sí. Y así hemos ido, de acuerdo a los antecedentes académicos de cada mediador, se han establecido esos listados. Esos listados es un orden de prelación basado en el número de matrícula, simplemente. Como si fuese alfabéticamente, bueno, en lugar de hacerlo alfabéticamente, es por el número de matrícula que tenemos como mediador. Entonces yo me puedo quedar Bien. tranquila de que la persona que va a estar interactuando Está con la capacitada parte para va a ello. estar con Sí. experiencia, porque eso es un tema que genera bastante consulta y un poco de intriga, ¿no? O sea, la persona va a tener la misma sensibilidad, el mismo tacto que por ahí un consejero. Sí, igual hago una aclaración, porque es bueno lo que dice Mariana, pero aclaro algo. En la mediación, en realidad, a rajatabla, incluso dicen algunas personas, algunos teóricos, algunas corrientes dicen que no necesariamente tendríamos que ser abogados, que podríamos tener otra profesión. Psicólogos. ¿Por qué? Psicólogo, por ejemplo. Porque la función del mediador tiene que ver con facilitar, con esto que estábamos hablando, con la escucha activa, con aplicar técnicas para que realmente se conozcan los intereses de las partes. Entonces, la cuestión jurídico-legal está delegada claramente en sus letrados, porque un mediador que pretende en una audiencia asesorar a una u otra parte tampoco está ejerciendo el rol que corresponde. Bien, Claro. Sí, es cierto que los mediadores, en la voluntaria y en la mediación previa obligatoria, tenemos una función como de legalidad y de director del proceso. Eso es la persona que establece las pautas de cómo se va a llevar adelante ese proceso, de qué modo, en qué orden, cómo van a ser los tiempos también de exposición de las partes, en qué términos, si va a ser conjunta la reunión o en algunos casos hay reuniones privadas cuando uno percibe que hay alguna de las partes que no está diciendo todo lo que quisiera. Bueno, ahí es muy importante también la lectura de lo no verbal que hablábamos, y si hay cierta incomodidad, bueno, es recomendable tener reuniones caucus, se llama, pero son reuniones privadas con las partes. Bueno, todas esas herramientas hacen el mediador. Sí o sí tiene que ser mediador. Desde mi punto de vista personal, yo creo que no es lo mismo que sea abogado que no sea abogado. Pienso que en estas cuestiones es recomendable, pienso yo. Pero les cuento y les comento que hay toda una gran tendencia que dice que no necesariamente. Así que, y en este caso, en la mediación voluntaria, no solamente somos abogados y mediadores previos obligatorios, sino que hay una categorización por especialidad de acuerdo al fuero que tengas más antecedentes académicos. Así que, en ese sentido, uno se puede quedar tranquilo que son personas que estamos habilitadas y que tenemos la formación necesaria.
Después, ¿cuántas audiencias se pueden celebrar? No hay un número exacto. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuántas audiencias y cuántos sorteos simultáneamente puede tener un mediador comunitario? Por ejemplo, que hubiera mucho caudal, que por ejemplo le sortean a la doctora, a Nevar y vos, ¿cuántos podés tener en forma simultánea? ¿1, 2, 3? No, es por listado. Y tiene un plazo, tiene 90 días. Desde ahí no va a superar. Claro, pero ¿cuántos casos te pueden sortear en ese caso? No, eso no está establecido. No hay un límite, no hay un piso mínimo. Pega la vuelta, pega la vuelta. No está Si establecido. hay 10 personas y vienen 100 casos, se va a sortear Ana una. está preguntando porque quiere ser mediadora. No hay límite. Ah, no no, hay no. límite. Está sacando la puerta. Por No hay eso. límite. Es que puede ser muy redituable, pero también para los colegas que usan la herramienta. Porque lo más rápido el horario, más rápido, es más, si no llegan a un acuerdo lo tienen que pagar al mediador, así que piénsenlo bien. Okay. Después, sí. En el caso de que eso no se haga, me toca ser mediadora voluntaria. ¿Tengo obligatoriedad de aceptar el cargo o puedo acusar? No, Bien. bien. Se puede excepcionar, se puede excusar con motivo, con un motivo Siempre tiene que fundado. Lo que no está previsto es puede ser porque seas amigo de alguna de las partes o porque tengas algún interés o como se aplican las mismas pautas que para otras funciones. ¿Dónde se llevan a cabo? Se puede excusar fundadamente o por motivos personales, también estipula el reglamento. Lo que no está estipulado es recusar en particular a algún mediador. Me adelanto. Yo no quiero que me atienda Romina. Claro, eso no. Eso no está estipulado Por ejemplo, aún. vienen las partes, ¿no? Y vos más o menos, los mediadores se dan cuenta que si está la situación media tensa, dicen, bueno, vamos a abrir otra audiencia, tómense en 30 días, refléjense un poquito y volvemos. Eso, podés hacerlo cuando quieras, ¿no? Sí, y en ese plazo que estamos hablando, dentro de los 90 días, dentro de los 90, pero a veces un poco antes incluso, una semana claro. Está bien, vienen las dos partes, o sea, cada uno con sus letrados, si vos le decís a los abogados, miren. En ese sentido ahí podemos ver que hay, cuando uno dice, ¿por qué decimos que la mediación es informal? Porque tan informal no es un proceso escrito, que tiene validez y demás. Es informal en esto justo que estaban preguntando. ¿Hay un número exacto de audiencias pautadas por reglamento? La realidad es que no. Tampoco La tiene realidad es un que no. tiempo. Pero sí es cierto que hay un plazo razonable que es que establece esos 90 días como máximo. Tampoco tiene un tiempo de duración en el cual digan que sí o sí tienen que ser de 30 minutos, de 40 o de una hora. No, hay un plazo que es razonable, Sí, que tiene que ver un poco con el agotamiento de la situación y demás, ¿no? Yo estimo, a título personal, 45 minutos, como una hora. Sí o sí, ambas partes con sus abogados. Bueno, esas son algunas de las... Que viene, que llega la notificación a la otra parte y viene sola. Bueno, eso sucede en la mediación previa obligatoria y está estipulado. Se fija una nueva audiencia, se la noticia que debe concurrir con Y patrocinio. si la persona se niega a fija. presentarse con patrocinio y te dice, yo estoy acá y quiero estar, ¿qué es lo que se le aconseja? Una gratuita. No, pero bueno, primero, si no tiene recursos, siempre se brinda esa opción, pero segundo, informarle que el comparendo implica que concurras con patrocinio. Si no, no hay comparendo legalmente, por una cuestión de defensa en juicio también. Porque uno de buena voluntad, de buena predisposición, es una parte con letrado y quizás están como en algunos puntos por acordar, pero la parte que no posee letrado está en una situación de desigualdad, ¿sí? En esto que vos decías de por ahí alguien que no tiene para pagar un abogado, habíamos pensado de forma excepcional, ¿no? Para que esto quede laxo, en el consultorio jurídico gratuito, por ahí, Claro. ¿no? Y también habíamos pensado en un Está proyecto en su excelente. momento, cuando hablamos, ¿te acordás con Pablo Moritz? Sí. En un listado
de abogados propensos a ese público, también desde el colegio. Todavía no lo desarrollamos. Claro, estamos en eso. como si fuese Está claro. unos Como honorarios, una defensoría oficial, pero estamos en unos eso, honorarios más hay que accesibles. pensarlo mejor, porque obviamente eso tiene una cuestión que también hay que analizarlo de la cuestión de la ética, ¿no? Digamos, si alcanza, Sí, de la intendencia. se De la abastece, ley o de si no. honorarios. Sí, Hay varias sí. cuestiones de la ley de honorarios Bien. también. Romy, Exacto. tenemos ya el proceso avanzado, ya nos comunicamos con Griselda, mandamos el formulario, notificamos por los medios que pudimos. Dijimos, ¿Y qué encontramos? y algo importante de lo que estábamos hablando antes, cómo puede ser la audiencia puede ser presencial, puede ser virtual, ¿eso quién lo define? ¿El mediador? No. El requirente, en principio el requirente decide cómo se notifica, el requirente solicita de qué modo, puede solicitar una sugerencia al mediador, sí, si a mí me preguntan en cuestiones de familia, recomendaría la presencialidad, pero no soy quien lo resuelve, quien lo decide. Quien lo decide es el requirente, el que inicia el proceso. Algo que me preguntaron hace poco es, si no estamos los dos de acuerdo, ¿se puede solicitar igual la mediación voluntaria? Habían entendido como que sí o sí, es únicamente la mediación voluntaria es viable si ambas partes están de acuerdo ya, como si fuese un acuerdo espontáneo en el Ministerio de Trabajo, digamos. Si ambos están de acuerdo. No, no necesariamente. Una parte inicia, notifica al otro, por eso estamos hablando de las notificaciones por diferentes medios, y luego se arriba o no a un acuerdo. También existen en la mediación, en todas las mediaciones, los acuerdos parciales. Si tenemos varios en la agenda del mediador, luego de avanzar un poco en el proceso, tenemos 3 o 4 puntos que son la agenda, y acordamos 2 en esa primera audiencia. Bueno, con mucho entusiasmo le digo 2, y quedan 2 más. Se puede plasmar en forma escrita un acuerdo provisorio, porque muchas veces sucede que todo lo que es verbal, si no queda plasmado en ningún lugar, después cuando volvemos a la segunda audiencia, bueno, Sí, nadie se acuerda de nada y comenzamos de cero. Entonces, como para avanzar en el acuerdo, hacer ese acuerdo provisorio hasta la próxima audiencia. Bueno, también pueden ser presenciales en el colegio de abogados o en la oficina del mediador, si el mediador tiene una oficina con los requerimientos que marca la ley, que algunos tienen oficinas acordes. ¿Por qué es esto? Porque para poder celebrar una mediación no puede ser un estudio, una oficina Un ambiente. de las que tenemos a veces habitualmente, como me incluyo, una sala de espera y un escritorio de atención. Tiene que haber una mesa de trabajo y una sala aparte y una recepción. Esa sala aparte para realizar las reuniones privadas que comentaba antes. Entonces, no todos los abogados ni todos los mediadores poseen un estudio con esas características. En ese caso, se celebra acá en el colegio, o virtual, por Zoom, como si fuese cualquier otra mediación. ¿Bien? Bien. Si tenemos un acuerdo, ¿qué hacemos? Si tienen, ¿Nos quedamos con el acuerdo en la mano o tienen la posibilidad las partes de iniciar la homologación judicial. Si así y si no quiero? ¿Qué hago? no hay ningún ¿Le inconveniente. tengo que pagar al mediador? Una vez que se celebra el acuerdo y ya se está por finalizada la mediación, sí, ahí corresponden los honorarios. En nuestro reglamento están pautados cómo son los honorarios en cuestiones de familia. ¿Bien? Okay. Como ejemplo, las materias no categorizadas son 3 U's, por ejemplo, el plan de parentalidad, que es como por ahí una de las cosas más completas, 5 U's, un régimen de comunicación, 3 U's, ¿bien? Algo para aclarar que Es está... accesible. Es accesible. Es accesible. No está determinado, me adelanto, porque vieron que en los procesos de alimentos, las costas, ¿a quién son? Al alimentante, ¿no? Bueno, acá, esa norma, esa regla, no, es por su orden, no está determinado. Puede ser que una de las partes abone todos los honorarios del mediador,
o no por hay- mitades. Y si no hay acuerdo, cada uno va a tener que pagar lo que le corresponde. Es que dentro del acuerdo debe acordarse eso también. Es implícito, ambas cosas. Y después los letrados, en general, sí, cada uno postea. ¿Qué sucede en las mediaciones voluntarias cuando hay acuerdo y luego no se cumple? Con incumplimiento. Bueno, en esos casos, el primer paso es homologar el convenio y luego, sí, denunciar el incumplimiento. Cuando es alimentos, que es algo muy, muy habitual, se calcula del siguiente modo. Es diferente por ahí a cómo se hace en el proceso judicial. Se calcula la cuota alimentaria multiplicada por 12, de ese monto, el 5%. El 5%, Se va a hacer en el horario del mediador. el horario del mediador. Exacto. ¿Las costas de los letrados las van a poder acordar y dejarlas plasmadas en este acuerdo? Porque Sí. es algo que a los colegas en realidad les va a interesar más que los Sí, del mediador. totalmente, porque aparte ese acuerdo tiene plena validez, por eso es muy importante que ambos tengan patrocinio letrado, pueden pautar ahí mismo. Algo importante también que no lo había mencionado es que no necesariamente la competencia del conflicto tiene que ser Moreno General Rodríguez. Hablando de los no judicializados, ¿no? Por supuesto. También hubo una consulta de una letrada que tenía su clienta que necesitaba iniciar un alimentos y eran de San Antonio de Padua. Y el demandado, sí, era de Moreno, pero la competencia, en ese caso, sería Morón, Departamento Judicial de Morón, porque es partido de Merlo. Y ella consultaba si podía traer ese conflicto a tratar de mediarlo en la mediación voluntaria. Como no hay expediente iniciado, en ese caso no hay un número asignado por la receptoría, en ese caso sí es factible. Les digo, para otros casos que tengan. Sí es posible, se celebra el acuerdo, y en el caso de que desee homologarlo, Sí, va a tener que sí tramita en el departamento judicial Estaría que como tenga un acuerdo- competencia. Como un acuerdo, como si fuese un acuerdo privado entre los letrados. Exacto. Caminaría de la misma manera para la homologación. Pero, digamos, no es un impedimento que las partes no sean de Moreno General Rodríguez. Pueden ser de otras jurisdicciones. Eso es un dato interesante porque no nos acota a que únicamente lo intentemos con las cuestiones de Moreno Rodríguez. Bien. Una pregunta, ¿y las incomparecencias cómo se manejan? No hay multas acá, porque en las mediaciones previas obligatorias hay multas en algunos casos por incomparecencia, como sucede en el Ministerio de Trabajo también, si estás debidamente notificado, porque ahí volvemos al principio. Como acá no se corrobora si efectivamente fue notificado o no, ¿cómo corroborás también esa incomparecencia? De todos modos, como es voluntario, en la mediación previa es voluntario acordar. Siempre la mediación en cierto punto es voluntaria, porque nadie puede obligarlo a uno a acordar. En ese sentido, siempre es voluntaria. Pero en la mediación previa, civil, digamos, estás obligado a comparecer. Después puedes acordar o no acordar. Pero si estás debidamente notificado y no compareces, te pueden sancionar aplicando una multa. Eso no sucede en la mediación voluntaria. Bien. Se reitera la notificación por el mismo medio o por otro medio. A veces si a mí me consultan, yo pienso que la notificación, por ejemplo, de la cédula ad hoc en papel o la carta de documento son como más formales. Y a veces, aunque nosotros sepamos que somos letrados, que tienen la misma validez porque es mediación voluntaria, a los justiciables, para las personas, es diferente recibir un correo electrónico. A veces como que no tiene tanta validez, aunque nosotros, que somos nosotros sabemos que tiene la misma validez, pero no tiene la misma impronta. Tiene algo diferente para las personas. También, no sé si les ha pasado, pero bueno, es práctico la el cantidad de correo correos electrónico que recibimos actualmente con spam, con virus que dicen, abra aquí, usted tiene una notificación. Me pasa desde el Poder Totalmente. Judicial de ARBA, yo recibo de todos los
colores habidos por haber. Bueno, bueno, doctora, esta tiene deuda, ¿qué pasó? No, pero son spam. Aviso. Son avisos que dice hay piso de tal cosa. No lo quiere abrir la doctora. No, pero justamente que tenemos que tener cuidado porque nos llegan los mensajes y de hecho los bancos Totalmente. mismos todo el tiempo están notificando de que tengan cuidado, no abran este tipo de correspondencia porque no son nuestras. Sí. Me ha pasado de informar al Banco Provincia de unas notificaciones y que tuvieron que tomar Muy cartas, peligroso. fuimos juntos, a avisarles que estaban mandando notificaciones y dijeron, no somos nosotros. Y empezaron a mandar correos avisando que el banco no la era. vieja usanza, como decía Romini, para Sí. con esto de la carta de documento. El papel. El Sí, papel, para mí, es para como mí. que al justiciable le da como esta cosa, ¿no? De Como información, más de ¿no? institucional. Le genera responsabilidad. Pienso Sí, yo. le genera responsabilidad, muy bien. Pero en la práctica realmente es idéntica la validez, pero bueno, es un comentario que creo que tiene que ver más como con la práctica Es que una sensación de mayor formalismo. con lo formal. Claro. Formalmente es válida cualquiera de esas notificaciones. Iba a hacer otro comentario que también, yo recién dije que es materia la liquidación de la sociedad conyugal, es materia mediable en la mediación voluntaria. Y hace un tiempo un letrado consultó por ese motivo. Pero me preguntó, ¿es mediable? Sí, es mediable. Pero no estaban divorciados. Están separados. No está el divorcio ni siquiera Ya iniciado. tenían todo resuelto. Llegaban al divorcio ya con... Con todos separados. No es. Tiene que ser Separados. procesalmente viable. No es posible plantear un acuerdo de adjudicación de bienes, supongamos en el mejor de los casos, ya suponiendo que están llegando a un acuerdo, ya estoy dando un paso más. Pero puede ser para después formular la propuesta del divorcio. Lo que pasa es que en el divorcio tenés la Sí, posibilidad pero de plantearlo. sí, pero es de necesario. forma privada. Adelantada. En el divorcio vos tenés la posibilidad, No es posible. vos tenés la posibilidad del divorcio al momento de redactar la propuesta. Claro. Supongamos que estamos casadas con Ana, pero no tenemos hijos y un montón de bienes. Qué bárbaras. ¿Sí? Y queremos separarnos y decimos, mira, yo en el divorcio voy a plantear que todo esto ya se resolvió de forma privada. La propuesta que contiene la demanda de divorcio, que lo trabajamos en el taller conjuntamente con jóvenes y con nobles, prevé esta posibilidad de que vos pongas que respecto de los bienes ya se resolvió de modo privado. O se resolverá, en realidad. No, que ya se resolvió. Yo ya me lo puedo ver, lo podemos haber resuelto. Podríamos haber ido a una escribanía y haberlo resuelto de forma privada. Claro. O podríamos habernos sentado en los otros estudios y haber dicho, Ana, ¿vos qué querés? Si yo quiero el jazmín y vos, bueno, yo quiero el vaso. Por eso hice hincapié en que ni Por siquiera eso. estaba iniciado el divorcio. Es muy delicado porque también puede suceder que quede plasmado ese acuerdo y en ningún momento esas personas avancen con ese. Entonces, si bien es informal la mediación y somos flexibles en las notificaciones, en estas cuestiones, bueno, hay que hacer algunas Por la materia excepciones. de la liquidación de sociedad conyugal antes de la materia divorcio, Claro. que en realidad siempre se concibe Aunque no esté la verificada, si tiene liquidación sentencia, posterior al claro. planteo del divorcio. Pero Sí, la modificación sí. del código nos da esta flexibilidad y nosotros hablando de materia de familia, donde estamos buscando una mayor flexibilidad, un mayor acuerdo y una mayor resolución de conflictos, el código nos prevé que la propuesta Está buena la diga... flexibilidad. El código nos, Sí, nos- sí, nos en ese prevé sentido, que, sí. que ya esté todo resuelto. Claro, pero es para mí considero que es un poco, por eso hablo de que hay cuestiones que son un poco más delicadas. Los estándares son los que estuvimos hablando, la compensación económica, por ejemplo, también que es un tema vinculado al divorcio, los alimentos. Sería como que vos estás acordando sobre un derecho que todavía no Algo que no sucedió. Por eso, Bueno, pero para ser prolijo procesalmente, recomendaríamos que no. Plazo, por ejemplo, nosotros llegamos a y este acuerdo. Si en el plazo de 30 días, 90 días, 180 días no se presenta la demanda, se da por Bueno, se da por decaído el acuerdo. Pero en general el criterio es eso, digamos, respetar también las cuestiones procesales, a eso voy. De todos modos, todos sabemos que lo más cotidiano son otras cuestiones, son las que estuvimos hablando antes, el plan de parentalidad, un régimen de comunicación, es lo que hace a lo cotidiano. En la Así que, mayoría de los casos son donde los conflictos entre adultos obstaculizan. sí, el ejercicio de los derechos
los niños y de las niñas. Y llegar a acuerdos que sean Sí, fructíferos que para son esa familia. los verdaderos perjudicados, son ellos que se ven privados de sus Y derechos. después terminan en medidas cautelares. Sí. Bueno, por mi parte, creo que esto, no sé si me queda algo, pero bueno, quería agradecerles a todos haber concurrido. Realmente para mí es un honor y bueno, veo muchas caras conocidas, un montón de gente que ha venido. Muchas gracias y bueno, cualquier duda quedo a disposición de ustedes, en general funciona así. Si hay alguna cuestión que tienen la duda si se puede iniciar o no, se comunican con el colegio y el colegio en general facilita mi contacto y lo conversamos. Esa es la idea, estar a disposición, colaborar y bueno, y que esto se difunda. La verdad es que a mí me parece muy interesante y quiero compartirles eso a ustedes y transmitirles para que también lo retransmitan. Gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran aprovechar el espacio con materia mediación, familia, final? Tengo una duda. Bueno, los 90 días son todo el tiempo que da para terminar el proceso. Sí. Si se termina el proceso y no hay resolución, ¿se vuelve a retomar? No, se le abre un acta en el cual se da por finalizado, por cerrado el proceso de mediación voluntaria. Y luego accede al medio de resolución. Al año, a los 3 meses, no hay nada escrito sobre eso. Se terminó y se terminó. Se terminó. Es una única oportunidad en 90 días. Sí. Patricia nos decía... Pate. Casuístico. Los casos que vamos a contar. Sí. Lo siguiente, en el caso de que vos presentes un acuerdo de partición de bienes que se han hecho previo al divorcio, pero lo presentes con el convenio. Es que en el convenio vos vas en a... el proceso, Sí. Ese convenio, si no está homologado, sigue teniendo validez en la parte, pero no frente a terceros. Es que el convenio... A ver, Claro. cuando vos planteas una demanda de divorcio, tenés que, dentro del escrito Hacer una demanda, propuesta, tenés que una hacer propuesta de respecto convenio regulador. de Claro. los bienes. Si vos esos bienes ya los resolviste de forma privada, ¿sí? A ver, ¿cómo resolvés vos de forma privada? La mayoría de los casos que se dan se resuelven en escribanía, la mayoría de esos casos. Pero luego para lograr las inscripciones de esos bienes hay que homologar e inscribir, porque yo Ahí sí tiene. para poder inscribir, tenemos 4 bienes, 2 para vos, 2 para mí, tenemos que homologar y inscribir para lograr la inscripción judicial. Porque si no, ¿cómo se inscriben esos bienes? A tu nombre y a mi nombre. El divorcio no tiene efecto. Para mí, por eso, por una cuestión de órdenes, divorcio, hay que ver liquidación. cómo están y de qué estamos hablando, porque por ejemplo, de titulares de dominio, de bienes gananciales, digamos. ¿de qué tipo de bien? De inmuebles, hablando siempre. Bueno, hablando de inmuebles. Claro, que es lo más. ¿Y vehículos? Y registrables. Sí, pero los vehículos que no tienen, que la inscripción no es, que pueden estar diciendo que no son casados. Están inscritos como que son de solteros. Sí, Hay mucho... sí, eso pasa. Terceros, si no está registrable, no son Sí. a ver, la realidad eso dice que la electoral. Las partes acuerdan, se homologan, y hay terceros que dicen ese acuerdo a mí no es beneficioso. Para las partes sí, pero por algún motivo, yo puedo estar sabiendo de ellos de familia, aparece un tercero que dice, a mí no me beneficia ese acuerdo que para ellos es beneficioso. ¿No puede impugnar un tercero tu acuerdo? Si vos estás todo hecho de buena fe, lo homologaste, lo presentaste, pero en ese expediente por algún motivo hay terceros. ¿Qué pasa? Que no quisieron venir a la mediación, que no fueron